Hola a todos, mi nombre es Daniel Alvarado, yo soy kinesiólogo y en conjunto con Catalina Ricotti, kinesióloga, también vamos a presentar sobre la prescripción adecuada de órtesis y ayudas técnicas en la población adulta mayor. Entonces, más o menos la ruta de la presentación, vamos a hablar un poquito de definiciones, vamos a hablar sobre la prescripción de estas ayudas técnicas, vamos a hablar de los tipos que existen de ayudas técnicas y vamos a hablar un poquito de algunas escalas que nosotros encontramos que son relevantes a la hora de la evaluación y vamos a exponer algunos casos clínicos y algunos ejemplos del uso de estas ayudas técnicas. Entonces, nosotros, ¿qué entendemos por ayudas técnicas? Ya nosotros entendemos que son una tecnología de asistencia. Ya estas se adaptan a la diversidad humana, ya por lo tanto se pueden utilizar para participar en actividades, apoyar o sustituir algunas funciones o estructuras y pueden ayudar a prevenir algún tipo de alteración. Ya, por lo tanto, nosotros podemos decir que estas se convierten en una interfaz entre la persona y la forma de vida que desea llevar. Ya, nosotros podemos desglosar en tres subgrupos estas ayudas técnicas que pueden ser físicas, como por ejemplo bastones, sillas de ruedas, audífonos. También por otro lado tenemos las ambientales, que estas pueden ser algún tipo de adaptación en el hogar, como por ejemplo pasamanos, rampas. Y también tenemos desde el punto de vista de las digitales, que pueden ser algún tipo de programa informático o algún tipo de aplicación. ¿Ya? Y todas estas nos van a ayudar a mantener o mejorar la independencia y el funcionamiento de las personas, promoviendo su bienestar y mejorando la calidad de vida. ¿Ya? El enfoque de la presentación va a ser de las ayudas técnicas de movilidad y preservación de tejidos, que eso lo vamos a ir abordando a medida que vayamos avanzando en la presentación. Ya, según este Estudio Nacional de Discapacidad, que fue el segundo estudio, nosotros podemos decir que desde el punto de vista de las ayudas técnicas en general, tanto físicas, ambientales como digitales, un 57,5% de la población adulta de 18 años y más utiliza algún tipo de ayuda técnica. Ya también nosotros podemos decir que de ese porcentaje, un 8,6 llega a requerir alguna otra ayuda técnica adicional. ¿Ya? Entonces, si nosotros nos vamos acá al primer gráfico, donde nosotros tenemos el uso de ayudas técnicas de movilidad en la población adulta, tenemos que un 7,2% de la población total adulta utiliza algún producto de ayuda técnica o apoyo. ¿Ya? Si nosotros nos vamos al gráfico inferior izquierdo, podemos ver el desglose de todas las ayudas técnicas, tanto de movilidad y preservación de tejidos, en donde nosotros vamos a encontrar en primer lugar, con un 46%, el bastón. Esto quiere decir que la mayor cantidad de personas que utilizan alguna ayuda técnica utiliza un bastón, ¿ya? Y en segundo lugar tenemos la silla de ruedas con un 20%. Y si nos vamos al gráfico del lado derecho, encontramos el grupo etario, ya donde nosotros vamos a ver que el de mayor tamaño es de las personas que tienen 60 años y más, con un 78%, y que el cual nosotros estamos abocando esta presentación a las personas mayores, ya de 60 años y más. ¿Qué factores nosotros vamos a considerar a la hora de la prescripción de las ayudas técnicas, según esta gráfica que nosotros tenemos acá, en que nosotros vamos a poner a la persona como centro? ¿Ya? Esto es muy importante porque nosotros vamos a poner a la persona como centro y todo lo demás de alrededor va a ir a abocar y nos va a dar indicios de cuál va a ser la ayuda técnica adecuada. Donde nosotros vamos a ver la condición médica de la persona, ya por ejemplo las patologías, el nivel de dependencia, el nivel cognitivo. Ya nos vamos a ir también al ambiente, que es súper importante ver, conocer cuál es su ambiente, por dónde se desenvuelve esta persona, ¿cierto? Si hace una vida extradomiciliaria o si tiene exclusivamente una vida intradomiciliaria, si tiene participación social, ya cuáles son sus barreras arquitectónicas, tanto en el domicilio, por ejemplo, si tiene alfombras, si tiene mascotas, de qué tamaño son las puertas de acceso, ¿cierto? Si tiene muchos muebles, que en las partes o pasillos donde se transita no hay espacio suficiente,
si hay cables, ¿cierto? Si hay alargadores o estufas, ¿cierto? Eso es súper importante. Y también nos vamos a ir a la parte de la antropometría de la persona, ¿cierto? Conocer su fuerza, por ejemplo, la fuerza de presión, las fuerzas de las extremidades, su movilidad de las articulaciones, ¿cierto? Las medidas de la persona, si es obesa, si tiene sobrepeso, cuál es su estatura, ¿ya? Porque igual dependiendo de eso también es qué ayuda técnica o cuál tipo de ayuda técnica le podemos indicar a la persona. ¿Ya? Y también abordar las necesidades versus las expectativas, porque también nosotros tenemos que ver que las necesidades que requiere la ayuda técnica, por ejemplo, un andador, versus las expectativas que pide el familiar, no muchas veces concuerdan y ahí hay que principalmente educar, ¿cierto?, en los beneficios de lo mejor para la persona, ¿ya? Y por eso es importante, nosotros sugerimos que la evaluación sea de un equipo multidisciplinario ya con el enfoque centrado en la persona. Entonces, nosotros vamos a tener este que es como un pequeño razonamiento clínico en donde vamos a tener a la persona como centro. Ya vamos a ver las preferencias de la persona, a conocer, ¿cierto? Cuáles son sus expectativas, cuáles son sus sugerencias, ¿cierto? De la familia, del cuidador o del paciente como tal, donde vamos a tener por un lado el abanico de ayudas técnicas que nosotros podemos indicar, ¿cierto? Que son de movilidad o preservación de tejidos. Por otro lado, vamos a tener las funciones o las estructuras corporales de la persona, ya donde podemos ver las funciones cognitivas, ¿cierto? Las funciones ejecutivas, ¿cierto? Cómo están las funciones mentales, las funciones sensoriales, ver el dolor, cómo se comporta el dolor, ¿cierto? Ya ver cómo está el equilibrio, ver cómo está el patrón de la marcha, ver si hay alguna alteración, ¿cierto? Ver algunas funciones, ¿cierto? Protectoras que tiene, ver las caídas, ¿cierto? Ver si ha tenido caídas dentro, fuera de la casa, ¿ya? Ver los factores ambientales, ¿cierto? Conocer cuál es su apoyo, cuál es su red de apoyo, cuáles son sus relaciones, con quién vive, dónde vive, ¿cierto? Porque no es lo mismo vivir en una casa, por ejemplo, de un piso a vivir en un departamento en el piso 5 y que este departamento no tenga con ascensor, ¿ya? Porque eso implica que la persona va a tener que subir y bajar por las escaleras, ver cómo está la condición física de ella, ya que si nosotros entregamos una ayuda técnica, por ejemplo, un andador de paseo, ¿es capaz la persona de subir y bajar las escaleras con ese andador? ¿O va a necesitar el apoyo de un tercero para que pueda ayudarla y obviamente ver si cuenta con esa red de apoyo que es importante, ¿ya? Y también ver las actividades y la participación de la persona, ver cómo se comporta en las actividades básicas, por ejemplo, de la vida diaria, si es capaz de, en el confort o autocuidado, ¿cierto?, de la persona, puede suplir esas necesidades, ¿cierto? Cómo están las actividades instrumentales de la vida diaria, o si la persona ya más autovalente, ¿cierto? Tiene preservadas las actividades avanzadas de la vida diaria, ¿ya? Ver cómo está la vida comunitaria, social, ¿cierto? Si participa en un club de adulto mayor, ver si participa, por ejemplo, en su iglesia, ¿cierto? Que se juntan en la tarde, por ejemplo, ver si tiene algún tipo de relación fuera de la casa o tiene una vida propiamente tal de vida intradomiciliaria, ya, eso es súper importante. Entonces aquí nosotros quisimos colocar un estudio que se realizó en Chile y se publicó en el año 2019, en donde quisieron ver si sirven las ayudas técnicas a las personas mayores, ¿ya? Esto se realizó en Santiago, ¿cierto? En 5 comunas, perdón, de la región metropolitana, ¿ya? Y esto lo que hizo es es un estudio cualitativo basado en el análisis de casos múltiples. Ya ahí se realizaron entrevistas semiestructuradas a 8 informantes claves de la red asistencial. Ya estas informantes tenían que ver directamente con el tema de las ayudas técnicas, ya sea desde el punto de vista organizacional, ¿cierto? De, de prescripción, ¿cierto? Y ver cómo ellos percibían estas indicaciones desde el punto de vista de la calidad.
¿ya? Entonces nosotros podemos ver que este estudio arrojó como resultado que era un impacto positivo en dos aspectos, ¿ya? En donde uno de ellos era recibir un alimento concreto, que era la ayuda técnica propiamente tal, ya que las personas que estaban dentro o que recibían este beneficio se encontraban en condiciones económicas muy precarias, entonces no podían costear estos dispositivos de manera particular, ¿ya? Entonces ese ya era un ítem positivo para la ayuda técnica, si servía o no, y también para alcanzar la autonomía, ya que ellos encontraban, los pacientes, que se podían desplazar más, que esta ayuda técnica disminuía el dolor y mejoraba la independencia para las actividades de la vida diaria. ¿Ya? Entonces el impacto es percibido positivo para las familiares ya que facilita el traslado a la persona mayor que de otra forma no podían hacerlo o lo harían en muy escasas oportunidades, por lo tanto esta ayuda técnica les entregaba esa independencia. ¿Ya? Entonces a la hora de la prescripción de la ayuda técnica va a depender de la condición médica de la persona, ¿cierto? De las habilidades que tenga la persona, de la antropometría, del ambiente, como ya hablamos, y de las necesidades, las expectativas y las preferencias de la persona. ¿Ya? Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer ante la sospecha de la necesidad de la ayuda técnica? Que esta puede ser detectada por cualquier integrante del equipo de salud o por solicitud del propio paciente o cuidador o familiar o comunidad, ¿cierto? Que le la puede solicitar o ante cualquier patología que produzca alguna limitación funcional, ¿ya? Y ante una correcta prescripción de esta ayuda técnica nos va a facilitar y va a minimizar la limitación funcional, ¿cierto? Va a promover la capacidad de la persona, va a prevenir complicaciones, va a facilitar la incorporación de la participación social y va a mejorar la calidad de vida de la persona, que eso es lo más importante. Ya, por el contrario, ¿qué vamos a tener nosotros ante una incorrecta prescripción de las ayudas técnicas? Ya, esto puede generar efectos adversos, como por ejemplo caídas. ¿Ya? ¿Qué pasa si nosotros entregamos un bastón a una persona que tiene gran alteración del equilibrio, riesgo de caídas, por ejemplo, con deterioro cognitivo o que no logra coordinar o no logra acoplarse bien al bastón? Puede generar que al estar caminando se enrede, se tropiece y se nos caiga, ¿ya? O por el contrario puede generar algún daño ya ante una mala prescripción en la piel, por ejemplo, heridas, lesiones, ¿ya? O también si el paciente previamente no deseaba la ayuda técnica prescrita, puede generar menor adherencia o incluso no la va a utilizar. Entonces nosotros, por ejemplo, en la casa va a estar el andador guardado, ¿cierto? No lo va a utilizar y la persona se va a seguir cayendo, ¿cierto? Por eso es importante la educación y ver la necesidad y las expectativas de la persona y educar, ¿ya? Eso es lo más importante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí nosotros tenemos tres ítems, ¿ya? Todo esto va a ir en pro de la seguridad de la atención del paciente, donde nosotros vamos a tener la prescripción, el primer paso de la ayuda técnica, ¿cierto? Vamos a tener el entrenamiento del uso de estas ayudas técnicas, que es súper importante, ¿ya? Porque aquí nosotros tenemos que incluir tanto a la persona como a los familiares y hacer un seguimiento también de las ayudas técnicas, porque tenemos que conocer el estado en que se encuentran estas también. Entonces nosotros vamos a hablar de las ayudas técnicas GES, ya que este es el GES 36, que es de ayudas técnicas para personas de 65 años o más. Entonces nosotros vamos a dividirlo en dos subgrupos, en el cual tenemos las órtesis de movilidad, donde nos vamos a encontrar el bastón articulado o canadiense, que lo vamos a describir más adelante, el andador fijo de cuatro apoyos, el andador de paseo con ruedas y las sillas de ruedas. Entonces estas ayudas técnicas son de movilidad. Y también vamos a tener las ayudas técnicas de preservación de tejidos, que vamos a encontrar el cojín antiescaras y el colchón antiescaras, ¿ya? Nosotros vamos a tener plazos definidos según GES para la entrega de estas ayudas técnicas según la indicación, ya desde el día de la indicación. Entonces vamos a encontrar que vamos a tener un plazo de 20 días para entregar esta órtesis desde la indicación del bastón, el colchón y el cojín, y de 30 días para la silla de ruedas y los dos tipos de andadores. Buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora que me estén escuchando. Mi nombre es Catalina Ricotti y yo soy kinesióloga
y voy a continuar la presentación describiendo un poco a grandes rasgos, la verdad, los diferentes tipos de ayudas técnicas que hay en el mercado y considerando lo que dijo mi compañero anteriormente, de cuáles de estas son GES y cuáles se entregan en el fondo por esta garantía. ¿Ya? Bueno, el bastón en general y los bastones están indicados en personas con dolor, alteraciones de equilibrio de la marcha, ayudan a disminuir el dolor al reducir la sobrecarga articular de una o ambas extremidades, mejora la estabilidad postural y la capacidad motora, ya que ayuda a la propulsión y esto ayuda a disminuir el gasto energético de la marcha en general. Podemos ver que a mayor base de sustentación tenemos mayor sensación de equilibrio. Sobre todo, fijémonos acá que la base es mucho más acotada que con un bastón que tenemos una base de sustentación mucho más amplia, aumentando en el fondo la sensación de equilibrio y la percepción de seguridad de la persona. ¿Ya? Los tres tipos de bastón que existen en el mercado, como bien los dije, no todos son GES, solo el de codera fija o móvil, pero de todas formas vamos a describir un poco cada uno. El primero es el bastón de mano, ¿ya? Este está indicado en trastornos leves de equilibrio cuando se necesitan pequeñas descargas de peso en las articulaciones de los miembros inferiores. Y en general este bastón favorece una marcha más rápida y una mayor distancia de recorrida, pero como ustedes pueden ver acá, este bastón no se puede ajustar el alto de la caña, por lo tanto no se puede personalizar para cada persona, por lo que si una persona más bajita quisiera usar este bastón, quizás no cumple con el criterio de disminuir la carga de peso en las articulaciones y simplemente cumple con el criterio de dar un poco más de sensación de equilibrio. ¿Ya? Tenemos el bastón de mano con 3 y 4 apoyos, que este que parece una arañita acá. Este tiene una mayor base de sustentación, mucho más grande que el estándar que era anterior, tiene una mejor estabilidad, pero a expensas de que tenemos una disminución de la longitud del paso, ya que esto hace que la marcha sea un poquito más lenta, ¿ya? En el fondo, a mayor seguridad, a mayor base de sustentación, pero menor longitud del paso, más lento nuestra cadencia en general, ¿ya? Consideraciones con este bastón es que por su gran base no caben los peldaños de las escaleras, por ejemplo, y tampoco es muy seguro para usarlo en los terrenos irregulares. Y el gol estándar, el favorito de todos, el con codera fija o móvil. Aquí justo tenemos los dos de codera móvil en la presentación. Estos bastones, la verdad es que son bastante utilizados, ya que requiere y provoca que nosotros podamos descargar más o menos el 40 al 50% del peso corporal, entonces bastante usado, sobre todo si hace poco tuvimos una lesión traumatológica, los operados de cadera, cuando ya las artrosis de rodillas son más severas, las artrosis de cadera. La verdad es que hace una deambulación mucho más fácil y menos dolorosa, también más segura. Lo importante que cabe mencionar que no todos lo hacen es que los bastones tienen tallas, ¿ya? Aquí donde uno puede ver aquí en este papelito, generalmente traen una etiqueta, igual que la ropa tienen talla de S, M o L, así que considerar eso al momento de la gestión y la indicación. Generalmente nuestra población siempre va entre una talla S y una talla M. Generalmente las pacientes femeninas que son un poquito más bajitas, 1,40 m y tanto, 1,55 m, se benefician más de un bastón talla S, ya que podemos ajustarlo a la altura recomendada y puede cumplir el requisito de aumentar la sensación de equilibrio, ya que aumentamos la base de sustentación, y también si lo ajustamos correctamente, puede cumplir el requisito de la descarga del 40 al 50% del peso corporal. Los andadores en general y bueno, las ayudas técnicas en general cumplen su función a través de las modificaciones del equilibrio, como dijimos, aumentando la base de sustentación, descargando peso en las articulaciones y optimizando el trastorno de la marcha, ya que compensamos en el fondo este déficit de fuerza, esta claudicación por dolor y mejora la propulsión de la misma. Los andadores están diseñados específicamente para mejorar la marcha y la estabilidad y el equilibrio al proporcionar una mayor superficie de apoyo que ayuda a estabilizar el centro de gravedad. ¿Ya? Generalmente beneficioso para personas con debilidad muscular, problemas del equilibrio, coordinación, dolor, ya que el andador fijo sobre todo permite descargar hasta un 50% del peso corporal.
Los distintos tipos de andadores que tenemos son el andador fijo o sin ruedas, como tenemos aquí adelante. Tenemos el andador con dos puntos fijos atrás y dos ruedas acá adelante. Y por último tenemos el andador de cuatro ruedas. El andador sin ruedas, o sea, el primero, ofrece una mayor estabilidad, pero limita la velocidad de la marcha y del movimiento, ya que constantemente tenemos que estar levantando el mismo. ¿Ya? Y esto a la larga, bueno, va a tener un estrés cardiovascular mayor, entonces este andador se recomienda solo para su uso intradomiciliario, ¿ya? El siguiente, el andador con dos rueditas y dos puntos fijos, tiene una mejor velocidad de marcha con él, pero también a expensas de que bajamos un poco la estabilidad, ya que estamos agregándole las dos ruedas. Y finalmente tenemos el andador de paseo con cuatro ruedas, es que es el menos estable de los tres y requiere un buen control para su utilización, pero puede facilitar una marcha más rápida y también reducir la fatiga, ya que tienen el asientito que vemos aquí. ¿Ya? Dentro de las sillas de ruedas que tenemos, GES, son las sillas de ruedas estándar y las neurológicas basculantes. Ya, la gran diferencia de estas sillas de ruedas es que para la silla estándar versus la neurológica, la silla estándar requiere un mayor control de cabeza-cuello, control de tronco, ya que el respaldo generalmente llega hasta la zona escapular. ¿Ya? En general, las consideraciones que hay que tener para su prescripción es la incapacidad para soportar peso en las extremidades inferiores o incapacidad de bipedestar, incapacidad para realizar la marcha de forma independiente o una disminución parcial de la misma, con alteración de la capacidad del ejercicio donde el uso de las ayudas técnicas no sea seguro. Y como dije, buen control de cabeza y tronco para la silla estándar. Y la diferencia de la estándar con la basculante, la neurológica basculante, es que podemos ajustar la posición del respaldo que simule más la posición del supino y esto va a facilitar también la descarga de peso de la zona sacra a cambiar un momento a la zona dorsal y también nos va a ayudar a los pacientes que tienen una fatiga más rápida durante el sedente, ya que se adopta una posición similar al supino. Por último, las ayudas técnicas de preservación de tejidos como medidas preventivas de las lesiones por presiones. Recordar que el tratamiento de las lesiones por presión es mucho más caro que prevenirlo y esto tiene grandes costos sociosanitarios. Ambos dos, tanto cojín como colchón, pueden ser viscoelásticos o de celdas de aire. Ya la gran diferencia es que los viscoelásticos tienen una espuma de cierta densidad, puede ser leve, moderado mayor, esta espuma se adapta a los relieves generales del cuerpo, lo que permite distribuir el peso y reducir la presión excesiva, pero se recomienda en personas con mayor movilidad en cama para el colchón viscoelástico o con mayor movilidad en sedente para los cojines antiescara. En el fondo que no tengan mayor problema de girar en la cama o de pasar del sedente al bípedo con un poco de ayuda. ¿Ya? Las celdas de aire, por su lado, son celdas independientes que se inflan de aire, consiguen una buena distribución de presiones y adaptaciones a los cambios posturales y evitan la humedad. Eso es muy importante, sobre todo si ya tenemos el antecedente de la lesión por presión. ¿Ya? Se usan en personas con alto riesgo de desarrollar lesiones por presión debido a su limitada movilidad. ¿Ya? No está de más decir que ambos dos, cojines como colchones de celdas de aire, deben ser ajustadas a la presión y por lo tanto la instalación es personalizado dependiendo de cada paciente, ya que hay que inflarlo y después reducir un poco la presión según el peso del paciente. No es llegar a inflarlo al máximo y dejarlo así, sino que hay que sacarle el aire para que quede adecuado al peso del paciente. ¿Ya? Porque si no, el exceso de aire también puede provocar lesiones por presión. Aquí, como evaluaciones clínicas relevantes, tenemos la valoración del dolor con la escala de EVA, tenemos el equilibrio, el riesgo de caída, también la marcha con el Tineti, el Time Upon Go, la estación unipodal, ya la fuerza muscular, el sit to stand que se usa mucho, funciones cognitivas, el test de MoCA, muy importante las funciones cognitivas para ver si vamos a dar una ayuda técnica para la marcha, ya que tenemos que saber que el paciente nos va a seguir las instrucciones, va a memorizar el uso de estos, por ejemplo, y sobre todo el andador de paseo por los tipos de freno o el bastón, que recuerde usarlo en el lado bueno.
ya no en el lado malo. Em, y las escalas que nosotros generalmente ocupamos para hacer una evaluación bastante un poco más completa al momento de valorar una ayuda técnica, el índice de Bartel, para evaluar la dependencia o independencia de las actividades de la vida diaria básicas, ¿ya? Tenemos también la escala de Tinetti para valorar el riesgo de caídas, ya que tenemos el antecedente si el paciente se ha caído varias veces, a ver en qué ítem estamos fallando, si es en la marcha, si es en el equilibrio. El SPPB para valorar la fragilidad, fragilidad que muchas veces puede ir de la mano con la sarcopenia, entonces ojo con eso. Consideremos también que el SPPB valora la marcha, también valora equilibrio y también valora fuerza, así que muy, muy de la mano con el Tinetti. Escalas complementarias tenemos esta que nosotros lo ocupamos bastante, la encontramos bastante buena, que es las etapas de la dismovilidad de Dinamarca. En realidad esto ya nos permite una pincelada bastante grande de en qué condición está el paciente, aquí sin capacidad de movimiento en la cama, se puede mover en la cama, con capacidad de sentarse al borde de ella, o está todo el día sentado, o está moviéndose en la casita. Dependiendo de eso también podemos adaptar nuestro juicio para gestionarle o evaluar esta ayuda técnica. Bueno, la escala de Norton para evaluar el riesgo de presentar una lesión por presión, no está de más decir que si la persona ya tiene lesiones por presión, esta escala no se debería aplicar porque ya la tiene. ¿Ya? Muy importante que si tenemos menos de 12 puntos es porque realmente estamos ante el requerimiento de alguna ayuda técnica de preservación de tejido, ya generalmente colchón, cojín, así que también tener la mano para la prescripción. Y bueno, tenemos un caso clínico bastante completo, diría yo, bastante extenso, una usuaria de sexo femenino de 90 años, con escolaridad básica completa, trabajó muchos años en una fábrica de tela. Como antecedentes mórbidos tenemos hipertensa, hipotiroidea, insuficiencia cardíaca congestiva, EPOC biomasa, insuficiencia venosa con artrosis bilateral, hipoacusia derecha. Social, la señora vive en un departamento, es viuda, ubicado en piso 9 con acceso por ascensor importante, donde vive con la hija y dos nietos. La señora impresiona y parece que no tiene deterioro cognitivo, pero ahí está. Pero refiere quejas de memoria esporádicas. Considerar eso también. Caídas ha tenido dos en los últimos 6 meses dentro del domicilio sin mayores complicaciones, o sea, no ha tenido que ir al hospital por estas caídas. Y como síndromes geriátricos tenemos el trastorno de la marcha, claro, tenemos de inmovilidad, fragilidad siempre presente, incontinencia urinaria, trastorno sensorial, polifarmacia, claro, ahí tenemos una gran lista de fármacos y la malnutrición. Últimamente ha tenido dos hospitalizaciones en el último año, ya con diagnóstico de neumonía por sincicial y se descompensó su insuficiencia cardíaca. Como ayudas técnicas, ella tiene audífonos, lentes para leer y silla de ruedas. Funcional. La señora logra marcha intradomiciliaria con asistencia de una persona o apoyándose de muebles, muy común. Extradomiciliaria, ella utiliza una silla de ruedas porque tiene gran disnea. Se aplica el índice de Bartel, dependencia moderada y el Tinetti con alto riesgo de caídas. Importante, familiar solicita un bastón para la deambulación. Muy bien, vamos a ver. Aquí está la señora caminando claramente apoyándose de las paredes, alto del paso disminuido, gran base de sustentación. También tenemos un largo del paso. Bueno, aquí está caminando de lado, que parece Spider-Man. Pero claramente, claramente buscando constantemente apoyo de los muebles. Mire, aquí también nos podemos ver que ya está cansándose en ese trayecto tan cortito. Tenemos también una leve inclinación, flexión de tronco. Ya, muy bien. Vamos a ver. ¿Qué ayuda técnica le daría usted? ¿Por qué le daría esa ayuda técnica? ¿Qué ayuda técnica usted no le daría y por qué? Y muy importante, respondamos la pregunta inicial. ¿Usted le daría el bastón a esta señora que pidió la familiar? ¿Sí o no? Póngale pausa al video, que medítelo un segundo y continuamos. Bueno,
¿Qué ayuda técnica le daríamos? ¿Cuál no? De partida ya dijo que tenía silla de ruedas. Vamos a ver si la silla de ruedas está en buenas condiciones, así que descartamos la silla de ruedas si es que está en buenas condiciones. La señora impresiona que camina, así que quizás no es tan prioritario el colchón antiescaras, quizás podríamos considerar el cojín. Y por último, que no le daríamos, no le daríamos el bastón, le podríamos dar un andador fijo o andador de paseo para ver cómo les va, sobre todo por el tema de la disnea, pero el bastón a la señora con esa marcha le quedaría muy, muy corto, porque con ambas extremidades está buscando el apoyo en las paredes, ya con ambas manos, además con esa inclinación de tronco, no vamos a lograr solventarla solo con un bastón que se usa unilateral. Ella necesita un apoyo anterior. Muy bien, ¿qué se le dio? Un andador fijo. Aquí vamos, la señora con su andador fijo, bueno, va bien lejos de las paredes, así que logramos el primer objetivo, despegarla de las paredes. Logra caminar, acopla bastante bien, sin embargo, considerar que, como dijimos anteriormente en la diapositiva anterior, las ayudas técnicas requieren un par de sesiones de entrenamiento para acoplar bien a ellas, por lo menos logra cumplir la función de aumentar su base de sustentación y también de descarga un poco de peso sobre la misma ayuda técnica. Así que bastante bien la señora, incluso hasta podemos calcular que caminó mucho más y la disnea impresiona también haber mejorado, pero recuerden que el andador fijo aumenta también la disnea en largos trayectos. Ejemplos también de indicaciones de ayuda técnica. Aquí tenemos una fractura de cadera derecha operada con prótesis total. Y muy importante, la demencia en estudio como antecedente mórbido. Vamos a ver cómo acopla esta señora con el andador. Previamente, antes de la fractura, era dependiente leve en las actividades básicas de la vida diaria y dependiente total en las instrumentales. Vamos a ver, aquí vemos a esta señora, fractura de cadera derecha. Vemos que logra el objetivo de aumentar su base de sustentación, o sea, aumentar la sensación de equilibrio, pero no está logrando el objetivo de descargar peso, ya que el andador se mueve al mismo tiempo que las extremidades. Entonces ahí no logramos ese objetivo, probablemente el objetivo inicial por el que se le dio, que es carga parcial por la fractura de cadera, no se está cumpliendo. Debe estar bastante avanzada en su rehabilitación. Si mal no recuerdo, este video fue capturado los 2 meses desde que la señora fue operada. Así que bueno, eso también va muy limitado por su demencia en estudio. Siguiente caso, fractura medial de cadera izquierda operada con prótesis total de cadera. Previamente autovalente, este señor se cayó cuando estaba trabajando como censista. Aquí vamos. Este señor logra un muy buen acople con el bastón, buena velocidad de marcha, buen largo del paso, pero con una altura del paso disminuida, que eso puede probablemente sea asociado también a su fragilidad de base. Podemos ver que el señor es bastante enflaquecido, como antecedente que no aparece aquí, él está operado de un cáncer de faringe, si no me equivoco, así que esto provocó también una pérdida de peso, una pérdida de masa muscular, probablemente sarcopénico. Así que buen acople con el bastón, buena indicación. Continuando con los ejemplos ya del uso de las ayudas técnicas, acá tenemos a una paciente que tuvo una fractura medial de cadera derecha operada con artroplastía parcial. Ya entonces podemos ver en el video sin ayuda técnica cómo camina. Ya podemos describir muchas cosas en la marcha. Lo que llama mayor la atención es la claudicación, que es evidente, ¿cierto? Y que además que con las extremidades superiores tiende a querer afirmarse, pero no lo hace. Ya, obviamente, enlentecida, ya esta señora antes de la fractura de cadera era completamente autovalente. Ya ella tenía una participación social activa. Entonces ella lo que más quería o lo que más deseaba era poder ir a asistir a sus centros de adulto mayor. Ya ella actualmente se le entregó este andador de paseo que pudimos ver cómo lo utilizaba, ya para que pudiera asistir. Ya entonces podemos ver cómo lo utiliza. Lamentablemente por condiciones climáticas no lo pudimos grabar en el exterior, ya entonces tuvimos que grabarlo dentro de la casa, pero podemos ver que logra buen acople. Obviamente disminuye la claudicación, ya tiene mayor seguridad la paciente, lo refiere,
¿ya? Y se le nota también. Y esto es súper importante porque como hablábamos anteriormente, que tenemos que ver a la persona como centro, ¿cierto? Ver sus necesidades, ver las expectativas que tiene y poder suplirlas también, que eso es importante. Ya vamos a pasar a otro ejemplo acá, donde también tenemos un paciente operado también de fractura de cadera, donde podemos ver las dos marchas, ¿cierto? Sin ayuda técnica y con ayuda técnica, donde podemos ver sin ayuda técnica, donde hay una evidente oscilación lateral, ¿cierto? Una pequeña claudicación y que con el bastón se logra suplir esa necesidad, ¿ya? Y por lo tanto, el mejor beneficio para él era el bastón en este caso, que le entregaba un mejor soporte a la hora de hacer su vida, ya que este paciente previamente era autovalente, trabajaba hasta la fractura de cadera y su principal expectativa o su principal meta era volver a trabajar. ¿Ya? Y por último tenemos otro ejemplo donde aquí podemos ver a una señora con gonartrosis bilateral y evidente trastorno de la marcha, donde podemos ver que tenemos un valgo de rodilla, ¿cierto? Una disminución del paso, disminución del braceo, ¿cierto? Donde ella vive sola, ¿ya? Eh, ella necesita salir a comprar, ¿cierto? A comprar al negocio de la esquina pan, ¿cierto? Entonces tiene alto riesgo de caída, ¿cierto? Y por lo tanto, en este caso, el andador de paseo nos entregó ese y nos suplió la necesidad que ella tenía de salir a comprar esas pequeñas cositas de manera mucho más segura, ¿ya? Y para ir finalizando, a modo de resumen, nosotros vamos a ver que las ayudas técnicas, tal como lo describimos anteriormente, es cualquier producto externo, ¿cierto? Que nosotros lo definimos como una interfaz entre la persona y la forma de vida que le quiere dar esa persona, ¿cierto? Y que cuya finalidad era mantener o mejorar la independencia y el funcionamiento, perdón, por lo tanto, promover el bienestar y mejorar la calidad de vida, ¿ya? Y también considerando todos los componentes y factores para una buena prescripción, ¿cierto? Primero que nada es ver si la persona requiere una ayuda técnica o no, ¿ya? Ya sea para mantener o mejorar su funcionamiento o prevenir algún tipo de complicaciones secundarias a las condiciones de salud, ¿ya? Y ya teniendo ese primer paso, ver, definir qué tipo de ayuda técnica es la más adecuada, ¿ya? Obviamente viendo a la persona como centro, ya y es súper importante, como tal como lo recalcamos anteriormente, es hacer una evaluación por un equipo multidisciplinario abordando todas las esferas, ¿cierto? Viendo la parte social, biomédica, ambiental, ¿cierto? De participación, ya funcional, eso es súper importante. Y espero que les haya gustado esta presentación y que haya sido de su agrado y que hayan aprendido algo nuevo. Así que les damos las gracias y que tengan un bonito día. Muchas gracias.